Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. La ciencia ficción o especulación científica goza de enorme aceptación mundial tanto en el cosmos audiovisual como en el literario y el gráfico. Surgida hace par de siglos, alcanza su auge en el 20 y no ha mermado hasta el actual 21 con numerosos clásicos de altas miras creativas. Metrópolis, El día que la Tierra se detuvo, 2001, Una odisea espacial, Stalker, Blade Runner son algunas de las grandes cintas que han marcado la faz del séptimo arte. Sobre la ciencia ficción fílmica cubana estaremos conversando hoy, así que sonido, cámara y acción. La ciencia ficción es una de las zonas menos visitadas por los realizadores cubanos, si bien en el terreno literario cuenta con numerosos cultores y seguidores. El serial Chiralat, las cintas La vida en rosa de Rolando Díaz, Cucarachas rojas de Miguel Coyula, Flash Forward de Arturo Infante, Molina Solaris de Jorge Molina, Omega 3 de Eduardo del Llano y Mundo Sumergido de Alguien Más son algunas de las obras que más han dialogado con los diferentes códigos del género. Al respecto, creadores que proyectan nuevas aproximaciones nos comentan en primer plano. La ciencia ficción me ayuda a crear una realidad alternativa, más que didácticamente, digamos, explicar la parte científica de la historia, sino algo que me permita crear otro mundo, en donde me pueda referir, sin embargo, a situaciones del presente, de la realidad social y política contemporánea. Lo que tengo de ciencia ficción es un corto anterior que se llama Flash Forward y actualmente el proyecto que quiero dirigir, que sería mi primer largometraje, también es una, digamos, comedia de ciencia ficción. Mi primer cortometraje de ciencia ficción es un cortometraje que se llama, es un mediometraje realmente, porque tiene 45 minutos, que se llama Válvula de Luz, del año 97, y donde se crea una situación alternativa casi abstracta donde explota la ciudad de La Habana con una explosión nuclear. Y a partir de ahí, pues bueno, se desarrolla la historia en ese mundo ya en ruinas, que es precisamente utilizar una locación que ahora vuelvo a usar en mi nueva película, en Corazón Azul, que es el edificio Río Mar, que está cerca de la Puntilla. Flash Forward fue el resultado de una beca que me dieron en Hungría, en un museo de arte contemporáneo, y parte de la beca era hacer un corto. Y yo en Hungría, que no hablaba húngaro, no conocía nada de esa cultura tan ajena, y sin embargo lo único que había en común era como este pasado que tenían los húngaros de un sistema comunista igual al nuestro, y por ahí había como cierta similitud. Pensé, a lo mejor quizás este sea Cuba dentro de unos años, ¿no? Cuando salen películas como La Guerra de las Galaxias, todo el mundo piensa que la ciencia ficción son pistolas espaciales de láser o una ciencia ficción cara, y entonces a veces se limita y se olvida la parte del concepto, que es lo más importante en una película de ciencia ficción. Hay una asunción de que la ciencia ficción necesariamente es cara, y no creo que sea así. Más allá de que no tengas los recursos, porque en realidad yo siempre he dicho que lo que define un lenguaje cinematográfico no es que se utilices una cámara cara o tengas efectos especiales carísimos, sino es saber cómo encuadrar, cómo cortar, cómo crear una atmósfera. O sea, para mí eso es lo fundamental, y a veces no tienes por qué tener efectos especiales tan caros para lograr eso. Depende de los recursos creativos del creador en particular. Hay varios ejemplos de ciencia ficción hecha con muy pocos recursos y mucha imaginación. Para mí la ciencia ficción ha sido realmente uno de los muchos géneros, porque incluso a mí no me interesa un género en estado puro, sino yo creo que es muy difícil crear algo original, sino lo que hay es que digerir todas las influencias que uno tiene y combinar lo mismo ciencia ficción con drama, con suspenso, es algo, o sea, la creación de la incertidumbre sobre lo que va a pasar es algo que se aplica a cualquier género, que es algo que siempre me llama mucho la atención, o sea, el no saber qué es lo que va a suceder en una historia. Ahora te invito a ver Diarios de la Niebla de Rafael de Jesús Ramírez.
Hoy reparé la cámara. Espero que no se haya dañado el material. Son mis primeras imágenes del mundo. Líneas de fuerza en medio de un laberinto. No recuerdo mi nombre. No recuerdo el aterrizaje del que todos hablan. Soy analizado por el Dr. Helmholtz. Duermo envuelto en mantas eléctricas en el largo invierno de Dzerzhinsky. Me dejan filmar el vacío tren que me aleja del Tagin, del sitio de mi supuesto accidente o aterrizaje. Veo campos desolados. La niebla cancela este territorio cada noche y lo vomita al día siguiente. Helmholtz dice que seré recibido en la ciudad por Julius, mi guardián. La casa de Julius. Sus pájaros detectan la niebla y emiten una frecuencia que mi guardián estudia. Me ha dicho que el planeta está sitiado por el Tagin. Unos le llaman niebla, otros lo llaman la nube de los muertos. Otros lo niegan. Los antiguos lo desataron sobre el mundo. Y hace 600 años, la ciudad de Dzerzhinsky, como centro de la civilización, resiste. Si esto es verdad, podría haber llegado aquí huyendo de la aniquilación. Julius me pide que filme la frontera oeste de Dzerzhinsky. Me entrega un mapa y voy solo. ¿Cuál es el propósito? Aquí vive el sembrador. Durante años ha velado por el bosque. Su aliento mantiene los árboles a salvo de la niebla. Me ha dicho que busque al Dr. Helmholtz, que pueda ayudarme. ¿De qué están hechos? Julius vivió durante su juventud en el Imperio. Sobrevoló las estepas con su avión, rastreó enemigos con su abstracto radar. Estas sombras, ¿no son acaso los ejércitos imperiales que vendrán a destrozar la niebla? Julius es feliz en su ingenua victoria.
Julius me pide que firme a los radistas. 500 hombres, 500 estaciones de radio en un perímetro de 500 kilómetros, donde las ondas hercianas detienen la niebla. Ellos creen que sostienen la civilización, cuando en realidad no hay nada que sostener. Solo niebla y estos tipos hablándose en el éter. Antes eran una civilización. Pienso en las casas vacías y el ruido de los pájaros. Hoy visité al Dr. Helmholtz. Me pidió que asistiera a uno de sus experimentos de regresión física. Fantasmas en el vacío, ciudades en el vacío, laberintos en el vacío, dioses girando en el vórtice de los mundos. Tuche, Agar, Tuche. Uniti amici, somos el futuro. El sembrador y el Dr. Helmholtz son adoradores de la niebla. He visto mi verdadero rostro. Mi nombre es Vulcan de Sardos. Yo, Vulcan de Sardos, registro para la Bahamut Limited Corporation las claves del sistema defensivo en la ciudad de Dzerzhinsky. El ejército de los homínidos cuenta con 2 sistemas de túneles con una estructura laberíntica, 54 fosos custodiados por minas biológicas, 22 baterías antiaéreas, 34 emplazamientos de obuses, 5 trenes blindados con artillería pesada, 2 escuadrones de operaciones especiales, 8.000 efectivos altamente calificados, 9 plantas subterráneas de almacenamiento, 102 escudos antiaéreos, 3 escuadrones de kamikazes, 500 radistas con plantas de alcance variable, 14 grupos antiaéreos, 6 compañías de cruceros, 3 escuadrones de cazadores. Ellos han controlado desde siempre el comportamiento de la niebla. Me han dado acceso a esta información. Quieren que sepamos estas cosas. Buscan, a través de mí, una ruta de acceso a los antiguos. Fantasmas en el vacío, ciudades en el vacío, laberintos en el vacío, dioses girando en el vórtice de los mundos.
Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el joven realizador Rafael de Jesús Ramírez. Saludos, hoy me acompaña de nuevo en Plano Contraplano el realizador Rafael de Jesús Ramírez, quien, bueno, ya lo tuvimos recientemente hablando de un proyecto que todavía está en ciernes, que es Hieros Meteor. Sin embargo, acabamos de estrenar, afortunadamente aquí en el programa, Rafa, La Niebla, un corto, digamos que de una manera intermedia, oportuna también, porque también fue un ejercicio tuyo dentro de la escuela de cine, uno de los ejercicios académicos de la escuela de cine, pero que tú lograste trascender con él la mera prueba para tratar de ir hacia otro circuito. En este corto confluye una serie, digamos que de género, tendencia, está la ciencia ficción, pero está también el llamado found footage, que es como una especie de género parásito o subgénero del subgénero, que podemos llamar que es el falso documental, algo que no tampoco es primera vez que lo hacen en tu carrera. Sí, en Diario de la Niebla traté como de buscar otra lista dentro del falso documental, que evidentemente lo que tú dices ya se ha vuelto casi un subgénero, que es el found footage, y trabajar esto pero un poco más allá. Generalmente hay found footage que se supone que se recibe ya tal cual, como da la ilusión que ese mismo trabajo de máster bruto que se recibe es la misma película que estás viendo, aunque evidentemente hay un trabajo de edición de fondo. Entonces en este caso traté de que de alguna manera son materiales que se encuentran, básicamente un material de audio, un material de imagen, y que una institución que nunca sabemos quién es o a qué se dedica. Es tan misterioso como la propia... Tan misterioso como el material que estamos viendo, es la que ensambla esto, y hay un tal Dr. James Cracker Fishburne, que es el que se encarga de armar el producto. De tal manera que tiene como una especie de halo científico, el mismo proceso de montaje y sonorización de ese material que llega en bruto, ¿no?, a esta empresa. Entonces era seductor aprovechar todas las características documentales que tiene la película, aunque no lo parezca, porque todo es, ahí no hubo un elemento de escenografía, excepto en algún que otro plano traído, casi todos son las casas de los personajes que trabajaron conmigo en el falso documental, y sus realidades inmediatas o sus oficios están reflejados de alguna manera ahí en la película. Y de alguna manera el guión me lo fue dando precisamente el conocimiento con estos personajes y su propia actividad. Estamos hablando de San Antonio de los Baños, son personajes de San Antonio de los Baños, así que hay un proceso muy interesante en la propia creación previa del producto final, es decir, que no hay un montaje totalmente pensado, sino que también tú te dejaste llevar por, digamos, las cotas de improvisación que tiene un documental para urdir una historia de ficción a partir, digamos, en el mejor sentido de la palabra, la manipulación de las historias, un poco que se emparenta con lo que está haciendo Miguel Coyula con Corazón Azul, la película de ciencia ficción que él está preparando también. Pero me hablabas también de la concepción medio cientificista, sin pretensiones conscientes artísticas, y un poco se me emparenta con este antecedente, porque muchos dan a Proyecto de Brujas de Blair como el primer gran fan footage. Sin embargo, está Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato, que también son unas latas que aparecen y las reconstruyen más para reconstruir el crimen que para realmente ofrecer un proyecto. Entonces uno lo que hace es ver una obra aparentemente desmañada, una obra aparentemente seca, es decir, con una tonalidad seca, que bueno, luego ya tiene valores expresivos, demás, pero sin que esa sea su intención. Sí, evidentemente en la historia esta del found footage, desde que aparece, que Holocausto Caníbal, y si uno se pone a escarbar aparecen cosas que por el periodo son contemporáneas y tienen como ese toque. Pero acá sí es eso, o sea, lo que aspiré de todas maneras que no tuviera ese carácter tan raw, ¿no?, tan crudo del material, sino que tenga una especie de halo poético, si se quiere, que lo va unificando la voz en off esta que está narrando, que la película se llama Diario de la Niebla precisamente porque es una especie de diario que lleva el personaje que está grabando estas imágenes. Y de alguna manera también traté de no volver esto un producto típicamente de ciencia ficción, o sea, está más o menos en la cuerda de la ciencia ficción, que bueno, que yo sé que tú también admiras mucho, que es la ciencia ficción de corte soviético que se escribió en los países del campo socialista y sobre todo, tú sabes, en Polonia, por ejemplo. Y hay un grupo de escritores de ahí que trabajan, o en Rusia los mismos Strugatsky trabajan una línea que tiene un corte más humanístico, si se quiere, sí, ¿no? Y entonces hay elementos que parten casi de la filosofía y entran en la misma historia del evento que estás narrando como ciencia ficción, y yo creo que eso le da un carácter, si se quiere, un poco metafísico al proyecto final, ¿no? Sí, estamos pensando en el Stalker de los Strugatsky, sí, que bueno, el Stalker de Tarkovsky, que fue basado
en Picnic, en los suburbios de los Straubaki, donde sobre todo, precisamente, este sentido metafísico tiene un importante papel, el misterio, lo segmentado y que tú construyas la historia hacia adelante y hacia atrás de este segmento que te estás dando. Tú en determinado momento, cuando estabas produciendo el material, me hablaste de Tlön Uqbar y Orbis Tertius de Borges, donde es un cuento donde aparece un tomo de una enciclopedia de un mundo que puede ser de otra dimensión, que puede ser de un mundo desaparecido de la propia Tierra, de otro planeta, es decir, de los miles de escenarios posibles, donde hay que inferir más a partir de los escasos puntos de información que se dan. Y creo que Diario de la Niebla da bastante de misterio más que de otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que Diario de la Niebla funciona como un Ronir, ¿no? Lo que estábamos hablando, los objetos que dice Borges en Tlön que aparecen de ese otro planeta acá. Entonces tú tienes que desentrañar. Entonces yo creo que Diario de la Niebla aspira a eso. O sea, desde el crédito inicial hasta el crédito final, donde empiezan nuestros créditos, creo que obedece a una pieza que pudo perfectamente haber aterrizado de otra dimensión y que tienes acá. Y que es lo que sucede con Year of Meteor igual. O sea, uno puede construir el antes y el después de la historia como tú creas, y entre ellas van a tender siempre a establecer relaciones autónomas, si se quiere. Es decir, un poco que... Ahora, en la estética, en la concepción estética del documental, aunque comulga, decía documental, del falso documental, aunque comulga con piezas, con una estética que ya tú vienes desarrollando con Tractatus, con Firmar Pedro Páramo, y que estás desarrollando también en Year of Meteor. Sin embargo, por el uso de la edición, por el trabajo con la deformación de la imagen, el propio montaje trepidante, fragmentario que lleva, a mí me refiere mucho al cine de Guy Maddin, este canadiense desconocido que ha legitimado digamos, lo silente, la estética silente. Sin embargo, lo ha llevado a cotas discursivas, a cotas estéticas que realmente lo han hecho un producto prácticamente único dentro de la cinematografía. Sí, yo creo que Guy Maddin, por supuesto, es una influencia más de las muchas que se pueden rastrear ahí en Diario de la Niebla, sobre todo a nivel de montaje. Y, por ejemplo, esta idea de trabajar la imagen deformándola con que lo que utilizamos fue una lupa, que gracias a Diocles Bello y su esposa Dulce Salinas, que fueron claves imprescindibles para hacer la película, nos facilitaron, y su hijo nos dio que ellos lo utilicen para trabajar, y esto crea esta especie de ángulo deformante que estamos viendo a lo largo de toda la película. Trabajamos con dos lupas, una grande y una mediana, y es un elemento que fuimos ganando en el mismo proceso ese documental que estuvo alrededor de la película, ¿no? Y yo creo que sí, que Guy Maddin establece unos espacios bastante inquietantes y perturbadores que a veces te recuerdan de alguna manera a David Lynch, por ejemplo. O sea, con el ICG, con las primeras animaciones de los años 70. Tienen como un mundo común en muchos aspectos. O sea, igual en la construcción de ciertos personajes que son como inquietantes, en la manera en que dirigen el hecho físico en los actores, o sea, la puesta en escena con los actores. Y es un cineasta que me interesa muchísimo. Es decir, tenemos un falso documental, pero que está hecho con una perspectiva documentalista en cuanto a estar listo, estar alerta para los elementos que se van presentando, y por supuesto con un anclado muy fuerte en referentes del cine mundial, pero que a la larga redunda en una autenticidad. Nunca me gusta decir originalidad, pero sí una autenticidad del discurso por tu parte. Agradecerte que hayas estado aquí una vez más en Plano contra Plano, y a ustedes los espero en un próximo programa. Luego de conocer acerca de la ciencia ficción en la Fílmica Nacional, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en la sala Alfredo Guevara de la Asociación Hermanos Saiz. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.